Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Y en esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el comprobante fiscal digital de nómina, el famoso CFDI de nómina, que en realidad es un CFDI general con un complemento especial para la nómina y que muchos dolores de cabeza nos dio para las declaraciones, incluso para las declaraciones anuales de 2017, lo que provocó que la autoridad tuviera que extender el plazo para la presentación de la declaración anual 2017, dado que había muchos problemas con la emisión de CFDI de nóminas durante 2017, que pues eso generaron que la información que estaba cargada en la página del SAT tuviera pues inconsistencias, errores, etcétera. Y para tratar este tema, que pues es un tema complicado, es un tema pues con mucha información alrededor y muchos cambios, está con nosotros el maestro en contaduría José Julio Solís García. Bienvenido, Julio, nuevamente gracias por acompañarnos para la realización de este programa. Muchísimas gracias, es un placer. Pues le recordamos que el maestro José Julio Solís García es egresado de nuestra facultad, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Él es maestro en contaduría y es socio director del despacho Solís Ballesteros y Asociados. Además de asesor de múltiples empresas, me ponen aquí algunas, pero para no ser omisa, pues prefiero generar que tengas una amplia experiencia profesional en temas fiscales en lo general. Y bueno, y siempre te conocemos por la parte técnica, informática, que es además lo que te caracteriza más, sin menospreciar que eres especialista en muchos temas en materia fiscal. Pues nuevamente, gracias, Julio. Y pues le recordamos que este programa es un programa grabado. Usted lo va a poder ver, este día se está transmitiendo el 21 de julio por TV UNAM de 9 a 10 a.m. y lo puede ver de manera diferida a través de internet, a través de las páginas de nuestra facultad o de la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, cuyas direcciones electrónicas van a aparecer en algún momento en su pantalla. Recordamos también que tenemos un Twitter, la dirección es @consufiscal, también puede vernos por esa vía. Y pues sin mayor preámbulo, dado que es un programa grabado y no tenemos info fiscal, si te parece, entramos de lleno al tema. Habíamos dicho, en la introducción al programa que pues hubo muchos problemas. Nosotros, fíjate, ya tenemos 2014, 15, 16, 17, ya estamos en 2018. Todos estos años que ya hemos trabajado con CFDIs, con comprobantes fiscales digitales, la factura electrónica y sus complementos, particularmente el tema de la nómina, y pues somos los contadores los que estamos más inmersos en este esquema. Y sin embargo, todavía en 2018, ya con la presentación de la declaración anual de 2017, resulta que hubo muchos problemas en la emisión del CFDI de nómina. ¿A qué se deben estos problemas? Yo sé que ha habido muchas versiones y cambios en este sentido. Si te parece, vamos a empezar con las versiones primero que han estado vigentes y hablamos de la problemática que se generó en 2017. Claro que sí. Mira, una de las principales problemáticas que tuvimos fue con la versión inicial del CFDI en general. Hay que recordar que el CFDI es, el documento electrónico genérico para diferentes facetas. Yo tengo un CFDI y hablan, por ejemplo, un CFDI de nómina, un CFDI de pagos, un CFDI de traslado y de diferentes conceptos. Y entonces la pregunta es, oye, ¿cómo puedo distinguir un CFDI de otro CFDI? Bueno, el CFDI tiene 3 elementos que lo componen. La primera parte es el CFDI, donde viene la información de quién lo emitió y quién lo recibe. La segunda parte es el complemento, que es el que distingue a un CFDI de otro CFDI. Así, por ejemplo, tenemos el CFDI de pagos, el complemento de pagos, tenemos el complemento de nómina, tenemos el complemento de diferentes cosas, ahí tenemos complementos. Y la parte final, que sería la adenda, que son básicamente observaciones autorizadas por el SAT para ciertos contribuyentes. La primera problemática que nos encontramos es el cambio de versiones del CFDI, de la versión 3.0 a la 3.3. Desde ahí empezaba sí, exactamente, porque pues había una transición primero con el CFDI genérico. Porque había campos, por ejemplo, que eran incongruentes. Campos, por ejemplo, que tú podías poner un ingreso en ceros y decías, a ver, no entiendo. La ley, el Código Fiscal de la Federación nos dice perfectamente que si yo tengo un ingreso, tengo que expedir un CFDI. Entonces, si no tengo ingreso, pues si no tengo, no. Entonces,
yo hacía CFDIs en ceros porque lo había regalado. Yo hacía un CFDI en cero porque no era posible que existiera, era en contranatura. El primer, bueno, y esa es una crítica desde mi punto de vista, o sea, de mi opinión, es que debieron haber creado un CFDI de nómina, ¿no? Así como hay un CFDI de retenciones y un CFDI genérico, no debieron haber creado la nómina como un complemento del CFDI general, porque el CFDI general en principio se diseñó para operaciones de ingresos, de operaciones de transmisión de propiedad, prestación de servicios, etcétera. Y el hecho de generar la nómina como un complemento del CFDI genérico, que fue en principio diseñado de manera genérica para una factura, por decirlo de alguna forma, un comprobante de ingresos, pues obviamente generó muchas inconsistencias, muchas confusiones. Entonces, yo creo que la autoridad, si ya tenía el CFDI de retenciones y el CFDI genérico, ya que la nómina bien valía un CFDI especial para la nómina, que no fuera un complemento del CFDI genérico, ¿no? Sí, porque además, o sea, hay que decirlo claro, la nómina es uno de los gastos más importantes que tienen todos los contribuyentes en este país. Entonces, en el anexo 20 del que estamos hablando, donde aparece el CFDI genérico y aparece el CFDI para retenciones comunes y corrientes, pues bien pudiera haber tenido un tercer apartado donde hubiese en forma específica lo del CFDI de nómina, porque además toda la información que trae el CFDI de nómina es, pero por mucho, sí, la que puede contener el CFDI de retenciones comunes y corrientes, pero por mucho. Tiene mucha información. Bueno, regresando al tema, ese es nuestro primer cambio. Luego, tenemos que entra la versión del nuevo complemento de nómina, la versión 1.2. Esto en vista de que aparentemente toda la información que venía en la declaración informativa múltiple, la mejor conocida como DIM, pues se repetía completamente en el CFDI, pero en la versión 1.2. El problema... Ese fue el primer problema, que no nos quedó claro a los que emitimos estos comprobantes de pago de nómina, que prácticamente toda esa información que venía en una declaración informativa múltiple que se eliminó tenía que estar incluida ahora dentro de este CFDI de nómina, porque precisamente el recibo de nómina no necesariamente ha coincidido a lo largo de los años con estos temas. En realidad, el primer cambio fuerte en ese sentido del contenido de las percepciones, deducciones, etcétera, dado que se traslada la declaración informativa al recibo, fue eso, ¿no? El entender eso, ¿no? Para todos los emisores del comprobante. Así es. Y el otro problema que hubo en 2017 es que fue el periodo de transición que la gente entendió como que no lo tengo que hacer, pero no, sí lo tenías que hacer. Tú podías empezar con la versión 1.1 de enero, de enero a marzo. Así es. Pero la regla decía, ok, si tomas esta opción, porque la obligación era desde el 1 de enero. Para la versión 1.2. Ah, sí, para la versión 1.2. Entonces, si tú tomas esa, porque tenían que estar haciendo los cambios, a pesar de que nos avisaron durante casi 8 meses con anterioridad, con anticipación de que esto venía, de todos modos, los programadores de software estaban ahí como que la versión 1, y después otra versión y otra versión. Bueno, el asunto es, en esos 3 meses estaban haciendo CFDIs con una versión, y a partir del 1 de abril era con otra versión. Entonces, de entrada, la forma en que se están generando ambos CFDIs no es la misma. Totalmente los campos diferente. No son los mismos y la forma de procesarlos no son las mismas. Y la información está en campos diferentes. Y dices, bueno, de entrada, ahí tengo un problema. Pero bueno, su obligación era regresarse y durante los tres meses en los cuales hiciste la versión anterior, tienes que retimbrar.